¡Kirasai! Mira a ver si me puedes ayudar porque es un poquito complicado moverse con estos 12 kimonos. Pero es que claro, hoy nos vamos al periodo Heian en Japón y era de rigor vestirse con un Yuni Hitoe. Ten cuidado, no me pises el pelo también que va por ahí. Pero bueno, más o menos yo creo que... Vale, ya, no te preocupes que enseguida me acostumbro yo a esto. Pasa, siéntate en tu sitio de siempre y que suene la música. Arigato, hey, arigato, arigato gozaimasu, arigato, hey, arigato, arigato gozaimasu, hey, 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 arigato, hey, arigato, arigato gozaimasu, hey, 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 domo. Hola gente, aquí Kitsune, vuestra anfitriona de Historias de una Izakaya. Hace como cosa de un mes estábamos hablando de literatura japonesa en nuestro servidor de Discord cuando salió inevitablemente el tema del Genji Monogatari. Que si la primera novela de la literatura mundial, que si la escribió una mujer. Y la gente que me conoce un poquito, y si no os lo digo yo ahora, sabe lo poco fan que soy de ese libro. Porque terminé del príncipe resplandeciente ese que lo hace todo bien, lo guapo, lo bueno, lo estupendo, poemas pa' aquí, poemas pa' allá, hasta el... Que total todo eso para que al final rapte a una niña pequeña para educarla y convertirla en su amante perfecta. Porque no os equivoquéis, de eso va el Genji. Así que, sin quererle quitar el mérito a Murasaki Shikibu y todo esto de que realmente es la primera novela de la literatura mundial, yo a la que suelo recomendar es a Sei Sonagon, escritora contemporánea y en el bando enemigo del de Murasaki Shikibu. Lo que pasa que es menos conocida porque aunque se la incluye dentro de los clásicos de la época Heian, sí que es cierto que su estilo no queda tan intelectual como otros. Yo casi que diría que esto funciona al peso, porque claro, tú muestras los dos tochos gigantescos que corresponden al Genji Monogatari y muestras el librito de Seisonagon que se titula El libro de la almohada, Makura no Soshi. Y claro, queda muy bonito eso de decir que te has leído los dos pedazos de tochos. La cosa queda como una hazaña que decir que te has leído lo de Seisonagon. Soy partidaria de que vendan camisetas que ponga yo sobreviví al Genji Monogatari. Pero bueno, esto es un tema personal mío con esa obra. Y claro, cuando yo menciono a Seisonagon y nadie tiene ni idea de quién es, me duele un poquito, ¿no? Porque también fue una gran escritora y encuentro que su estilo es muchísimo más fresco que el de Murasaki Shikibu. Más contemporáneo, más íntimo. Vale que en algunos momentos parece Lola, pero en otros da la impresión de que realmente es su voz hablándote directamente después de todos estos siglos y que tiene una manera de conectar con la persona que lo está leyendo a un nivel que yo creo que el Genji nunca. También os digo, si Murasaki Shikibu fue la primera novelista de la historia, Sei Sonagon fue la primera blogger e influencer de la historia. Luego desarrollaré un poquito más la idea, pero tenedla muy en cuenta. Porque parecerá una chorrada, pero realmente, si te paras a pensarlo, tiene su puntillo. De todos modos, antes de ponerme a hablar de ella y de su estilo literario, prefiero empezar comentándoos un poco cómo era la época Heian y cómo se estructuraba todo esto, porque normalmente la gente no tiene ni idea de este periodo histórico. Lo habitual es que se centre todo mucho en los samurái, la época Edo, las guerras civiles, y esto queda un poquito diluido. Además, el problema es que luego viene todo el follón del Heike, que es cuando ya se montó el pollo y se dedicaron a matarse los unos a los otros, con lo cual esto otro tampoco es que despierte mucho el interés del personal. Luego entenderéis por qué. Pero vamos a ello. Periodo Heian. Un momento de la historia japonesa del 794 al 1185 de nuestra era. Esto corresponde con el impasse de nuestra alta y baja Edad Media en Europa. No soy muy fan de hacer esto, pero para que os situéis un poquito.
La verdad que es un momento cultural muy interesante dentro de la historia de Japón, porque salimos de un periodo en el que hay una fuerte influencia de la cultura china procedente de la dinastía Tang. Japón mantuvo una relación muy directa en esos momentos con China, enviando embajadas cada 2x3, centradas principalmente en recoger las costumbres de la corte imperial china y traer de vuelta no solamente la crónica de esos hechos, sino también obras literarias, obras artísticas. Pero en estos momentos la cultura Tang ya está de capa caída, está en picado, se ha cortado cualquier tipo de relación y Japón empieza a desarrollar su propia cosa. Vale que muy influida por todo lo anterior, pero el lenguaje, por ejemplo, empieza a desarrollar su propia escritura y su propia lectura. Mimi ya os explicó, por ejemplo, en el monográfico sobre el Hangul, cómo hay una lectura sino-coreana. En el caso de Japón es lo mismo, una forma de leer las cosas que tiene que ver con la forma de leerlo en chino, pero también la forma de leerlo en japonés. Eso ya nos está indicando una seña de identidad cultural. Y aunque sí que es cierto que para las cosas oficiales y de la corte se sigue escribiendo en chino, es decir, empleando los ideogramas del idioma chino, otra cosa es cómo se leyeran. Sin embargo, en el ámbito femenino se empieza a desarrollar un tipo de escritura que se dice hiragana, que ya no es el ideograma, es un silabario. Así que para todos los estudiantes de japonés o toda aquella gente que se vaya a poner con el japonés, aquí tenéis el origen de todas nuestras desgracias. Para los que estéis metidos en esto, ya sabéis, ese maravilloso onyomi y kunyomi, lectura en chino, lectura en japonés. Pero como en el caso coreano, esta forma de escribir era de las señoras. Luego ya se apuntarían ellos, como siempre. Por lo tanto, a pesar de esa desconexión con China, sí que tenemos un periodo cultural muy interesante. Que a veces esto ha llevado a ciertos nacionalismos a tomar como símbolos algunas cositas procedentes de este periodo. En todo caso, es un periodo de estabilidad, es un periodo que permite el desarrollo cultural, pero también el politiqueo. Y es que también en este momento es cuando se empieza a estructurar la corte imperial. De nuevo, con cierta influencia de todo el pasado cultural chino que habían estado absorbiendo como una esponja, que les lleva a montar una serie de estructuras muy complicadas de explicar aquí, pero que tienen una característica propia muy curiosa. Y es que, por ejemplo, en la China imperial, vale, sí, los que se presentaban al dichoso examen funcionarial eran de las élites porque eran los únicos que se podían permitir los libros, el tiempo de estudio y demás gaitas. Pero en el caso japonés, lo del examen funcionarial no existe. Todos los miembros de la corte imperial japonesa procedían de familias aristocráticas, valieran o no valieran para el cargo. Numerito que dio pie a toda una serie de follones que luego se montaron a cuenta de todo esto. Y que todos se resumen, quítate tú para ponerme yo. No es que esto no se diera en China, que sí, pero a veces realmente lo del examen ese servía un poquito de filtro, un poquito de válvula de control de la presión ahí. Luego se lo saltaban a la torera porque era todo cuestión de casar a la niña con quien tocara y ya tenías hecho ahí la pinza. Pero volviendo a Japón, la cuestión es que teníamos al emperador ahí, en la cúspide de la pirámide, gobernante y dios al mismo tiempo. Para que lo entendáis, tipo faraón. Y claro, el problemón viene en que gobernar es complicado, pero gobernar mientras eres un dios vivo es aún más complicado. Porque al rollo de gobernar le tienes que añadir toda una serie de rituales y ceremoniales destinados a mantener cierto equilibrio energético, equilibrio en el mundo de los dioses, porque no nos podemos olvidar de que Japón, si algo tiene son terremotos, tifones, tsunamis, es una nación que cada 2x3 tiene que reconstruirse a sí misma. Que aquí parece que la cosa de los tsunamis es de hace 4 días y no, esta gente lo lleva viviendo de siempre. Y cuando tienes ese tipo de panorama en la naturaleza que te rodea, te enganchas a un clavo ardiendo. ¿Que hay que hacer numerito ceremonial con el emperador para arriba y para abajo? Lo haces, pero al menos calmas al determinado kami o al kamikaze, que es el viento divino, para que no la monte. Así que llegó un punto en que el emperador estaba más liado haciendo ceremoniales para que no se fuera todo al guano que ocupado gobernando en las cosas como más del día a día de la gente normal.
Pero es que os insisto, era un dios. Esto llevó a que mientras el emperador se dedicaba a esas labores, hubiera un regente, que es el que se dedicaba a gobernar. Y para llegar a ese puesto de regente, la manera más rápida era influir mucho, y que tu clan fuera el más fuerte. Eso se logra a base de matrimonios y a base de que los emperadores sean tus nietos y tus hijas las emperatrices. Poner el pie dentro de la familia imperial. Y si hubo una familia a la que esto se le dio fenomenalmente bien, fue al clan Fujiwara. Esta gente colocó a las hijas que no os podéis hacer una idea. Sería muy complicado aquí empezar a hablar de dónde está el origen del clan, cómo es que se van colocando y cómo es que van ascendiendo. Para el momento sobre el que voy a hablar hoy, lo que nos interesa es saber que había 3 hermanos. El mayor se llamaba Michitaka, el mediano Michikane y el menor Michinaga. Y no se herniaban para nada con los nombres en esa época. Voy a intentar explicaros el follón que es el familión este y a ver si lo logro. El padre de estos 3 era Fujiwara no Kaneiie y ya había colocado a varias de sus hijas con emperadores y uno de sus nietos era el emperador Ichiyo, que ascendió al trono a la edad de 6 años. El abuelo se puso como regente y cuando la palmó en el 990 pasó a heredarle su hijo mayor, que era el tal Michitaka, que a su vez, temeroso de que su puesto corriera peligro, colocó a su niña con el emperador Ichiyo, que fue la emperatriz Teisi, que vivió entre el 977 al 1000 de nuestra era. La chica tenía 14 años y el chico 11. Por si alguien está haciendo el cálculo, sí, eran primos. Dentro de la corte, la emperatriz o Chubu contaba con todo un staff o servicio propio. Llevaba su propio entourage, toda una serie de damas de clanes inferiores que pasaban al servicio de la emperatriz. Ahí es donde debemos de situar a Seison Agon en todo este follón. Hasta aquí todo muy bien, hubiéramos tenido la pareja imperial más las consortes y todo estupendísimo. Pero las cosas históricas nunca son tan sencillas y máxime cuando la gente la palmaba en 0, durante estas épocas. Muere Michitaka, le sucede Michikane y Michikane la palma 7 días después de acceder al cargo. Y de forma natural le sucede el menor de los 3 hermanos. Entra en el chat Michinaga. La sombra de este señor se extiende por varias generaciones de emperadores, fue tío, padre, abuelo, suegro, de todo. Pero volvamos al tema. Va y hereda. Se hace regente y se encuentra con un panorama un poco complicado. Porque claro, tenemos de emperatriz a la hija del primero del clan, lo que constituye una especie de piedra en el zapato para Michinaga. Porque esa muchacha tenía un hermano que se decía Korechika, que hubiera podido ser el heredero natural al título de regente y que además contaba con una serie de apoyos dentro de la corte. Así que Michinaga, ni corto ni perezoso, coloca a su niña, Soshi, como emperatriz. Lo sé, ya había otra, sí, pero es que esta entra como segunda emperatriz, o Shugu. Ideaza, Ideaza. Además, en el entremedio lograron quitarse de encima al hermano de la otra con una serie de follones y complots que os podéis hacer una idea. Como os he comentado antes, la emperatriz llegaba con su propio equipo, con su propio staff. Y dentro del staff de esta nueva emperatriz iba Murasaki Shikibu. Situándonos tenemos Team Teisi y Team Soshi. Cuidado que esta segunda tenía 10 años. De todos modos, lo que pasa siempre con estas cosas, entre que habían detenido al hermano, su padre se había muerto, la verdad que la estrella de la emperatriz Teisi se estaba apagando. Y creo que realmente las 2 coincidentes en la corte imperial fue cosa como de 2 años, porque después la emperatriz se quedó embarazada y murió después del parto, dejando por completo el campo libre a la facción de Michinaga. Aclarado todo el tema histórico-político, vamos a entrar un poquito a hablar de cómo funcionaba esta gente y qué pinta tenía y todo eso. Porque me hace mucha gracia que en la mayoría de las ocasiones cuando veo alguna edición del libro de la almohada, no siempre le ponen una ilustración muy acorde con la época. Toda portada que veáis con una señora vestida con el kimono y el obi maravilloso, o con el pelo recogido en una manera así como muy intrincada, mal. Eso es periodo Edo, eso es muchísimo posterior. Aquí estamos hablando de la Edad Media. Cuando leemos en cualquier tipo de obra literaria de ese momento hablar de palacios
Quitaos la idea de la cabeza del pedazo de palacio o el pedazo de castillo tipo Himeji-yo, porque no tiene absolutamente nada que ver. Esta gente vivía en la capital, que se decía Heian-kyo, que es el actual Kioto, y estaba montado tal como se había dividido la ciudad de Chang'an en China. Toda una serie de cuadrículas que desembocaban en un espacio bastante amplio donde se supone que estaba el Palacio Imperial, que constaba de una serie de edificios rectangulares conectados entre sí por una serie de paseadores o pasillos cubiertos, que aún encima la mitad de las veces se les quemaba, con lo cual la corte imperial tenía que ir por ahí pidiendo asilo en según qué mansiones de según qué clanes. Al interior, estos palacios estaban pelaos. Espacios enormes divididos a base de biombos, cortinajes, persianas, puertas correderas a una mala. Suelo de tatami, olvidaos. En este momento el suelo era de madera pulida y el tatami se ponía según dónde te fueras a colocar. Eran unas pequeñas planchas que tú ibas disponiendo según cuánta gente hubiera o dónde te tuvieras que colocar. La zona de la emperatriz y las damas no era muy diferente. Tenías una sección central más o menos cerrada, donde estaba la emperatriz un poquito más elevada del resto, y alrededor una especie de espacio libre donde estaban las damas. Todo esto daba a un paseador exterior y normalmente de ese colgaban una serie de persianas, el 90% del tiempo bajadas o semi-bajadas, porque lo máximo que podían ver los hombres de estas damas era la parte de abajo, la parte inferior del cuerpo. Que lo mismo pasaba con el emperador. Cuando tenías una recepción con el emperador, él estaba detrás de un panel semitransparente. Poca gente podía hablar de tú a tú con el emperador porque, de nuevo, es que era un dios. Así que os podéis hacer una idea primero del frío, del calor, el tipo de luz que tenían aquellas zonas, aquellos espacios, una distribución que podía cambiar de un día para otro, intimidad, imaginaos, y por supuesto en lo que es tema decorativo o de mobiliario, lo mínimo imprescindible. Unos espacios donde las damas pasaban muchísimo frío y languidecían aburridas de la vida. Porque una vez casadas y asegurado el puesto del clan dentro de la corte imperial, salvo para tener el heredero, lo demás, olvídate. Sí que es cierto que las de más alto rango gozaban de cierta independencia en el sentido de que si se casaban podían estar durante un largo tiempo sin moverse de la casa familiar. Era el marido el que las pasaba a visitar de vez en cuando. Y más o menos podían gozar de cierta autonomía. Por ejemplo, podían heredar y tener propiedades a su nombre. Como resultado de ese aburrimiento profundo, ellas mismas se buscaron alternativas de entretenimiento para poder pasar sus días. Una de ellas eran la especie de salones literarios que se montaron en los que quedaban para leerse textos. Normalmente eran historias de amoríos, de relaciones de pareja, historias complicadas, normalmente por fascículos. Es decir, quedaban una semana y leían hasta el trocito que tuvieran a mano y luego, pues a la siguiente semana ya había otro trocito más. Como cuando nos vemos los doramas que están en emisión. Estos textos, de los cuales no conservamos ninguno, se supone que eran escritos por hombres, pero tampoco hay ninguna indicación de que no los pudieran escribir las mujeres. Porque otra cosa que las sacaba del aburrimiento profundo eran las relaciones personales. Pero ¿cómo puede ser si realmente estaban detrás de una cortina todo el tiempo? Cuidado, frenad. Hay muchas maneras. Una de ellas era el numerito que ahora os voy a comentar, que eran los poemas. En las poquísimas ocasiones en las que podían coincidir con hombres, era de buen gusto el intercambiar entre medio de las conversaciones, cómo está el tiempo, qué día hace, has dormido bien, esas cosas tan educadas, meter pequeños poemas de inspiración medianamente china dentro de la conversación. Voy a poner un ejemplo totalmente absurdo. Estaban en una recepción, numerito religioso, cena, lo que fuere. Cosa de la corte con gente mezclada.
Eso sí, juntos pero no revueltos. Ellas detrás de algún tipo de cortinaje o dentro de un carruaje bien cerradito, algo así. Pero claro, la comunicación verbal, eso no pasa nada. Puedes tener una puerta que puedes estar hablando. Llegaba el caballero de turno, guapísimo, engalanadísimo, sabiendo que detrás de esa cortina estaba la dama X, Y, Z, me da igual. ¿Cómo la reconocía? Por la forma en la que vestía, luego os explico. Y el caballero guapísimo le decía: «Qué maravilloso día hace hoy a orillas del río Kamo. Lo que me recuerda al poema que yo me la llevé al río creyendo que era soltera». Y la otra le contestaba: «Sí, me han dicho que hoy no va a llover, lo cual me recuerda a esa canción que dice: esta tarde vi llover, vi gente correr, pero no estabas tú». ¿Veis dónde voy? Más luego todas las implicaciones que había de fondo de todo eso que se habían dicho. Porque el otro con eso del río Kamo a lo mejor lo que quería decir: esta noche nos encontramos en el río Kamo tú y yo. Y la otra me parece estupendísimo porque además va a hacer un tiempo estupendo. En serio, intentar leer todo lo que va de trasfondo cada vez que esta gente abría la boca y soltaba un poema es complicadísimo. Y era el deporte nacional de la corte. Para eso hay que tener una inventiva, un conocimiento de los poemas para jugar con ellos, porque normalmente eran un trasfondo chino que ellos lo retocaban para ponerlo dentro de la situación en la que estaban viviendo. La verdad que hay que aburrirse mucho para terminar así. Aún encima, ellas no podían dar a entender que conocían los poemas chinos porque era de mal gusto que las señoras supieran de eso. El chino era una cosa de hombres porque era el lenguaje de la corte y de los temas serios, entre comillas. Pero a la definitiva, ellas conocían los poemas chinos por arriba, por abajo, de todas las maneras. Y cuanto mejor se te diera eso, más éxito tenías en lo que era la vida social. Y, por supuesto, más éxito tenías en tu vida amorosa. Porque lo del libro este de las amistades peligrosas, ríete tú en época Heian. Como estas mujeres las casaban por acuerdos, realmente los maridos, yo creo que, salvo para tener el hijo, ya no se volvían a ver nunca más. Que tampoco es que ceremonial de boda como tal, tampoco os creéis que había mucho, y tampoco había un ceremonial de divorcio de ya no nos volvemos a ver, aunque sí es que existía el divorcio como tal cuando ya no te interesaba que hubiera un nexo de unión entre esos dos clanes. A eso sumémosle que el tipo no tuviera ningún interés por la susodicha. Por lo tanto, no solamente languidecías de aburrimiento en donde fuere que vivieras, sino que no tenías ni siquiera oportunidad de tener una vida amorosa medianamente viable. Solución: líos amorosos por todas partes. Olvidaos de la monogamia, que realmente estaba prohibido de aquellas maneras. Pero no por un tema de que fuera una cosa pecaminosa, sino porque podía perjudicar al clan alguna serie de temas, más que nada porque a lo mejor te podías liar con uno de un clan rival y no venía muy bien en ese momento. Pero por lo demás allí lo hacían todos. Y como tampoco había mucha oportunidad de verle la cara a la persona en cuestión, muchas veces esto funcionaba a golpe de poema. Si tenías una dama que se le daba muy bien esto de contestar a base de poemas, aún encima con una cantidad de dobles sentidos y de triples sentidos y de cuádruples sentidos que podía ser espectacular, eso motivaba muchísimo a toda una serie de señores. Aparte que la belleza física que se contempla en este periodo es muy diferente de la actual. En ese momento, lo de buen gusto era que tanto hombres como mujeres fueran maquillados con una base blanca. Las cejas se depilaban y se pintaban unas falsas cejas que eran simplemente un puntito aquí en la frente, y los dientes se pintaban de negro. El pelo iba suelto en unas melenas larguísimas, espectaculares, distribuido con raya en medio. A veces, si eras muy joven, llevabas dos especies de mechoncillos un poquito más cortos delante. Los rasgos de la cara tendían a ser un poquito más redonditos, más rellenitos. Eso era el epítome de una mujer muy guapa. Y con respecto a la ropa, como hacía semejante el frío, se llevaban como 1500 capas. El kimono es muy posterior. La base de todo esto era un hakama, como una especie de falda pantalón roja, y en la parte de arriba una camisa blanca.
Sobre eso creo que iban hasta al menos 12 kimonos sueltos, distribuidos en diferentes tamaños, creando una gradación de colores. Sobre todo ese conjunto iba una chaqueta que le decían una chaqueta china y en la parte trasera se le añadía una cola, un trozo de tela larguísimo que ibas arrastrando. Este tipo de indumentaria la podéis ver durante la coronación de los emperadores y cuando hay algún tipo de ceremonia religiosa de tipo Shinto, porque tanto el emperador como la emperatriz vestirán a la manera Heian. Otra manera un poquito más light de vestir a la manera Heian que también podéis ver por ahí son las miko que sirven en los santuarios Shinto y los sacerdotes también de dichos santuarios. Así que la figura femenina queda un poco diluida dentro de todas esas capas y lo bonito y lo de buen gusto a la hora de vestirse con eso era combinar los colores. Había toda una técnica, toda una serie de reglas que tenían su propio nombre que no me voy a meter aquí porque es un follón. Además, también podías crear un efecto muy determinado con la tela y una gasa por encima que hacía que el color de la tela base cambiara para hacer una especie de gradación. Eso ya era el colmo del buen gusto. Como os comentaba antes, en la mayoría de saraos y de fiestas que hacían que más o menos se mezclaban, las damas estaban detrás de unos cortinajes, pero estaban como a media altura, así que podías ver esa combinación de colores en los kimonos. Muchas veces incluso eran la seña de identidad de una determinada dama. Por lo tanto, vale que no les veían la cara, pero podían reconocer la mezcla de colores. Aparte de que otro tema muy importante era el perfume de incienso con el que perfumaban todo ese conjunto. Podías llegar a reconocer a una dama por el olor. Y en todo este contexto político, de aburrimiento extremo de las señoras y de salseo con todos los follones románticos y de líos entre unos y otros, ahí tenemos a nuestra Sei Sonagon. ¿Qué sabemos de ella? Pues bien poco. Porque en aquella época no se conocía a la gente por su nombre, sino por el nombre del clan y en el caso de las señoras por la función más importante que había tenido uno de los miembros masculinos de su clan, fuera su padre, su hermano, su tío. Así que en el caso de Sei Sonagon, ese no es su nombre. Sei es la manera china de leer el nombre de su clan, que era Kiyohara. Y Sonagon significa consejero de bajo rango dentro del Consejo de Estado. Lamentablemente no hay constancia ni de que su padre, ni que nadie de su familia o incluso los que se sospecha que fueron sus maridos tuviera esa función. A ver, las mujeres que nos escucháis, para que entendáis cómo se formaría vuestro nombre durante la era Heian, poned vuestro primer apellido. Y luego el oficio de vuestro marido, de vuestro padre o de vuestro hermano. O si habéis tenido un abuelo famoso, no sé. Así que el resultado sería algo así como Sánchez, la del maestro. Martínez, la del banquero. Otras veces incluso tenía que ver con la estancia donde dormían dentro del palacio, pero eso ya era otro tema. Problemón. Con esto pues no llegas nunca a saber la verdadera identidad de estas mujeres, que es otra forma de borrarlas dentro de la historia. Nos está indicando la importancia que realmente jugaban dentro de este juego de hombres, ¿no? Por no saber, no sabemos ni cuándo ni dónde nació. Se supone que nació en el año 966 y se supone que su padre había sido un gobernador provincial. Un puesto un poquito cutre para la época. Lo que pasa es que no tenemos constancia de que ella se trasladara donde trabajaba el padre y probablemente siempre permaneció en la capital, en Heian-kyo. Probablemente estuvo casada con Tachibana no Norimitsu, pero no está muy claro. Y tampoco debió de durar mucho. Lo cierto es que ella nunca menciona ni marido ni hijos en sus escritos. Pero en esa época tenías que haberte casado sí o sí. Otra cosa es lo que ya os he comentado de que, en fin, te acordabas de que tenías marido de vez en cuando. Lo que sí que está claro es que ella entró al servicio de la emperatriz Taisy en otoño del 993. Contaba con 25 años y eso hace que sea mucho más mayor de lo habitual para entrar al servicio de una emperatriz. Teniendo en cuenta la esperanza de vida de esta gente, Sei Sonagon ya era bastante madurita.
Lo cierto es que su paso por la corte es bastante breve, porque solamente estuvo allí 7 años hasta que murió la emperatriz, como os comenté, después del parto. Lo que fue de su vida después de su paso por la corte no se tiene muy claro. Hay veces que dicen que sí entró en un templo como monja budista y ahí estuvo. Otros dicen que se arruinó y que estuvo por ahí, por las calles, pidiendo. Lo cierto es que la última noticia que se tiene de ella es del año 1017. De todos modos, insisto, es que a esta gente lo que fuera de la vida de una mujer, hubiera estado en la corte o no, es que les daba bastante igual. Así que con este panorama, lo que realmente sabemos de la propia escritora viene de lo que ella nos cuenta sobre sí misma y de lo que podemos deducir según las cosas que ella cuenta. Bueno, las cosas que ella cuenta y algunas menciones que se hacen sobre ella en otros libros de otras damas. Lo que pasa que la referencia más larga que tenemos es de Murasaki Shikibu y no era precisamente de su bando. En cualquier caso, lo cierto es que era una mujer muy inteligente, que se le daba muy bien esto de los poemas y de responder con poemas, con un amplísimo conocimiento de la literatura china, lo que pasa que no lo podía reconocer, un interés estético muy profundo, lo que le llevaba a poder describir en la indumentaria de cualquier persona que hubiera estado en una sala, incluso años después. En una de las crónicas se habla como Seison Agon entró en una habitación a comentarles a todo el mundo cómo iba vestida no sé quién y el buen gusto que tenía, y parece ser que el comentario general fue: mira, Seison Agon haciendo de Seison Agon como siempre. ¿Cuál es la gran novedad en los escritos de esta mujer? Pues la gran novedad es lo que os estaba comentando antes, de cómo fue capaz de expresar en ese japonés que están haciendo, ese japonés literario me refiero, el japonés hablado por supuesto estaba por ahí, porque hasta ese momento lo que es la cosa de expresar sentimientos siempre había ido en chino. Vale que luego a la hora de leerlos igual le iban a dar la expresión en japonés, ese proto-japonés, pero a la hora de la verdad, a la hora de ponerse a escribir, estas mujeres empiezan a utilizar ese nuevo lenguaje que necesita de palabras que enganchen lo que es el modo hablado con el modo escrito. Esto que a la hora de explicarlo parece muy sencillo, dices, bueno, pues te sientas y escribes de lo que hablas, no es tan sencillo. Porque partimos de la base de los ideogramas. El ideograma, o kanji en japonés, es eso, una idea, un concepto. Y eso lo tenían que trasladar al silabario hiragana. Así que esa desconexión que había antes entre lo hablado y lo escrito empieza a disolverse. Y en muchas ocasiones, cuando estamos leyendo a Seison Agon, se ve ese salto. Se ve como hay una tendencia más y más y más y más a que aquello se iguale. Que no quiere decir que sea menos culto, lo que quiere decir es que es más japonés. Y ese desarrollo del idioma se lo deben a las mujeres de este momento. Problemón. Lo que nos ha llegado hasta ahora, yo creo que la copia más antigua que se conserva es del siglo XIII, 2 siglos después de que esto fuera escrito. Que yo siempre lo comparo a los problemones que se tiene con el Cantar de Mio Cid, pero es que también desde el siglo XIII. Esto otro es anterior. Se conservan 4 copias muy modificadas. No se sabe a ciencia cierta cuál sería la estructura original. Es más, en su propia época ya debió de estar sujeta a muchos cambios, porque hay constancia de que Sonagón recibió el encargo de ir ampliando la obra. Ya solo con el título tenemos follón, porque no se sabe si ella le dio el título, si un copista le puso el título a cuenta de una anécdota que aparece. Y eso nos lleva, por ejemplo, no solo a tener cuidado cuando compramos, por ejemplo, la versión en inglés, que es lo que tengo yo, porque dependerá de qué versión hayan escogido, podéis encontraros con que faltan trozos o hay más trozos. Y ya, si hay que hablar de las versiones en español, tema. No sé qué tal estará la que ha sacado últimamente Satori Libros. Yo, si me ponéis entre la espada y la pared, os recomendaría que os comprarais la que está editada por Penguin Classics, que además lleva una serie de apéndices y de introducción cultural que está muy bien. Desconozco si la de Satori lo lleva, creo que sí, pero el resto que han caído en mis manos normalmente no.
Yo desde aquí os aconsejo que cuidado con lo que leéis en traducción en español. Con esto y con todo. Incluyo el Genji. Pero bueno, volviendo a la escritora, el tema del título. Esto del libro de la almohada a la gente le puede sonar hasta erótico y decir, uy, aquí nos va a contar salseo. A ver, algo de salseo hay. Pero es que para esta gente lo de almohada no tenía un significado muy allá. No, los dobles sentidos estaban a base de poemas, no a base de palabras. En el libro cuenta la propia escritora que hay un momento determinado en que Korechika, el hermano de la emperatriz, se aparece un día con un montoncillo de papel enrollado. Recuerda aquí que el papel era una cosa bastante cara y máxime el papel en Japón siempre ha tenido mucha importancia su elaboración, su concepción, cómo es, qué calidad tiene. En este caso, el fajo de papel con el que se aparece el hermano de la emperatriz les comenta que es un sobrante de los cronistas de la corte que están haciendo una copia de las crónicas de los historiadores procedentes de China. Ese título, según como lo leas, se puede entender como estar haciendo la cama, estar poniendo lo que es las sábanas de la cama, que en ese momento no tenían sábanas, pero para que me entendáis. Issei, jugando con las palabras, lo que le viene a decir es, entonces ese fajo debería de ser la almohada, que en japonés se dice makura. La emperatriz, sorprendida del ingenio de su dama de compañía, le dice, toma este fajo de papeles y escribe algo en él. Que si eras escritora en esa época es un pedazo de regalazo el que le hace la emperatriz, porque era un papel destinado a crónicas de la corte, así que debía ser buenísimo. Ese fajo de papeles, ese montón de papeles, en japonés se dice shoshi. Como resultado tenemos makura no shoshi, el fajo de papeles de almohada. Pero esto también puede ser una cosa inventada por Seison Agon para tirarse el moco y hacer como que fíjate tú. Esta anécdota nos sitúa una probable fecha de escritura del libro entre el 994 y el 996 de nuestra era. Unos escritos y un libro que no estaban destinados a que lo conociera todo el mundo. Ya os he dicho que normalmente las damas en esa especie de salones literarios que tenían se leían una serie de relatos entre ellas. Eso hacía que unas fueran más famosas que otras porque a lo mejor escribían mejores historias, se enganchaban todas y le pedían por favor, escribe el nuevo capítulo para la semana que viene. Y así debió de funcionar con el libro de Seison Agon. El tema está en que ella, que no era tonta para nada, durante una visita del gobernador de Ise, que se llamaba Tsunefusa, se deja casualmente, así como el que no quiere la cosa, el fajo de papel escrito encima de un tatami que le ha sacado al gobernador para que se siente. El tipo se pone a leerlo y va y le gusta. Seisi aparece por allí, ay, perdón que me he dejado esto. Pero el otro le dice, no, mira, déjamelo, que me apetece terminar de leer esto. Se lo lleva a su casa y aún encima lo comparte con otra gente. Y de ahí a hacerse copias y a distribuirse entre la gente de la corte como algo que mira tú qué entretenido es este libro. La estrategia comercial de Seison Agon aquí fue impoluta. Yo de verdad, yo lo hubiera contratado, ¿eh? ¿De qué va el libro? Porque al fin y al cabo hemos venido todo el mundo aquí a saber de qué va el libro, ¿no? Pues yo iniciaba este programa hablando de que para mí Seison Agon era la bloguera e influencer originaria. Y es que en este libro podemos encontrar textos largos, textos cortos, listas de cosas, pensamientos sueltos, opiniones personales, anécdotas. A lo mejor te empieza con una lista de cosas, pero luego termina contándote una batallita suya, o se lía a reflexionar sobre algún tipo de gusto personal que en ese momento se le ocurre. En muchos de los casos parece más un manual del buen gusto, porque a veces hace muchas recomendaciones de cosas que podrían ayudarte a manejarte dentro de lo que es la corte. Otras veces no, otras veces va al puro cotilleo. Aún encima, como utiliza ese nuevo lenguaje japonés que todavía está iniciándose, hay ocasiones en las que cuenta cosas que no sabes si las ha vivido ella, si te está describiendo algo que le impactó, si es algo que sabe que alguien vivió y se lo contó. Pero lo cierto es que lo usa de una manera que logra conectar con el lector. Porque es que hasta ese momento los relatos que circulaban por la corte eran los que os había mencionado yo, que eran un poquito novelita rosa.
Se podían dar casos en que fueran anotaciones a algún otro texto o si no también diarios personales, pero esos sí que no eran para consumo externo o de un grupo, eran más una cosa muy personal. En el caso de este libro, eso no se da. No te está contando una historia de novelita rosa, no son unas anotaciones a nada. Realmente todas esas listas que da se ve que son una cosa muy personal de Seison Agon. Y luego tampoco te está dando un diario personal en que te diga cómo es su vida. Realmente podemos sacar muy poco en claro de su vida personal. Cuando habla de anécdotas, tiende a hablar mucho de la emperatriz, de cómo son las cosas que ocurren entre las damas de la corte, qué ceremonias han asistido, qué cosas han ocurrido, pero siempre realmente estilo Ola. Estilo crónica rosa, pero la comme il faut, la bien. Esas notas de sociedad de los periódicos y de las revistas antiguas. Fulanito se ha casado con Menganita y han tenido tal, la soirée fue no sé dónde. Porque claro, cada vez que habla de la emperatriz es, bueno, lo más extraordinario, lo más divino, lo más estupendo, pero hay que entender que eso va dentro de lo que es la época y el lenguaje de la época. Otra cosa que parece que nunca ocurre son cosas malas. Habla en ciertos momentos de una serie de sucesos, por ejemplo, la muerte del padre de la emperatriz, pero no hay ese sentimiento tremendista de que nuestra facción política vive su peor momento. Se intuye un algo, pero no es el objetivo final. Ella no es cronista histórica, no es un papel oficial. Con eso lo que logra es esa intimidad que os estaba comentando antes. Que además al estar saltando de un tema a otro, le da un dinamismo que a veces otros textos no tienen. Y por eso digo yo lo del blog, ¿no? Porque en un blog el escritor pone a veces pues una cosa que le ha interesado o habla de un libro que ha leído o habla de... No hay una intencionalidad. No es una cosa programada de ahora voy a hablar de, yo qué sé. A veces sí, pero en la mayoría de casos no. Y la gracia que hago con esto de influencer es porque ella vive obsesionada con hablar de la moda y de cómo tienes que combinar los colores y de qué es lo que va a ser más fashion y qué es lo que va a ser menos fashion. Recomendaciones de cómo decorar con buen gusto, recomendaciones de qué es lo que indica que eres una persona como más culta y más refinada, momentos que ella considera que son el epítome de la cosa estética, pero siempre con un estilo muy propio. Hay una voz ahí detrás, hay una presencia, hay un ser humano detrás de ese texto. Cosa que, por supuestísimo, no ocurre en el caso del Genji Monogatari. Por eso, cuando alguien me pide que le recomiende un libro de literatura japonesa que sea un poquito más antiguo de lo que estamos acostumbrados a leer, siempre tiendo a recomendar este libro de Seison Agon, el libro de la almohada. Así que no podemos terminar hoy sin escuchar esas palabras de Seison Agon. Sé que no le voy a hacer justicia y esta traducción es un poquito libre por mi parte. El verano proporciona la mejor ambientación para una cita secreta. Las noches son tan cortas que la aurora aparece antes de que te duermas. Durante la noche, todo ha permanecido abierto y la amplia vista proporciona una agradable sensación de frescor. Los amantes todavía tienen un breve momento para hablar. Mientras están sentados murmurándose palabras de amor, viven un breve momento de temor a ser descubiertos a causa del graznido de un cuervo que pasa. ¡Qué momento más encantador! Otro momento agradable es en invierno, durante una terrible noche helada, cuando estás tumbada, escuchando, arropada bajo la ropa de cama y escuchas el sonido de la campana del templo, con esa reverberancia profunda y distante que parece que surgiera de algún sitio bajo la tierra. Y en la manera en la que el gallo canta con su pico todavía bajo el ala, en un grito apagado que suena más profundo en la distancia, pero que con el aumento de la claridad hace que su canto vaya acercándose. Esto también es precioso. Este es un ejemplo muy bonito de cómo puede emplear ese lenguaje tan poético, ¿no? Y describirnos esos momentos íntimos de una vida hace muchísimos siglos. Un hombre atractivo ha estado jugando al sugeroku durante todo el día y ahora, a medida que se acerca la noche, parece que todavía tiene intención de seguir jugando, así que enciende la lámpara de pie y hace que la mecha brille vivamente. Su contrincante está rezando sobre los dados en vez de lanzarlos rápidamente dentro del cubilete y nuestro hombre apoya el suyo sobre el borde del tablero mientras espera.
El cuello de su traje de caza se ha movido y le roza el rostro, y con su otra mano se lo vuelve a colocar en su sitio. Mueve la cabeza irritado para recolocar su sombrero lacado que está torcido, mientras continúa observando impaciente a su oponente. Y puedes ver que está pensando: cualquiera que sea la maldición que quieres poner sobre mis dados, no logrará que no te gane, amigo mío. ¡Qué maravillosamente arrogante se ve! Y si por algo destaca Seison Agon es por las listas de cosas que pone en su libro. Una de ellas es muy interesante y os la voy a leer. Cosas que no se pueden comparar. El verano y el invierno. La noche y el día. Los días de lluvia con los días soleados. La risa y la rabia. La vejez y la juventud. El blanco y el negro. Gente a la que quieres y gente a la que odias. El hombre al que amas y ese otro hombre por el que perdiste cualquier sentimiento parecen dos personas diferentes. El fuego y el agua. La gente gorda y la gente flaca. Gente con el pelo largo y aquellos que llevan el pelo corto. El follón que se monta cuando los cuervos que están durmiendo juntos de repente son perturbados por algo durante la noche. La manera en la que saltan fuera de su percha y la forma en la que agitan sus alas yendo de una rama a otra protestando medio dormidos hace que parezcan muy diferentes a los cuervos que vemos durante el día. Yo creo que con estos ejemplos queda bien claro cuál es el estilo de esta escritora y lo bonito que son estos textos, ¿no? Hablando de cosas bonitas, sería muy bonito el que le dierais al botoncito ese que pone seguir. Más bonito todavía si aún encima nos ponéis estrellitas, pulgares hacia arriba, algún comentario así bueno. Y nuestras redes sociales no serán como ese maravilloso blog de Seison Agon, pero su puntillo tienen. Porque estamos mientras el cuerpo aguante en Twitter, @izakayapodcast, historias de una izakaya. Si lo que queréis son imágenes bonitas, ahí tenemos nuestra cuenta en Instagram, Historias de una Izakaya. Si algo hemos aprendido de todas estas intrigas palaciegas de época Heian es que siempre tienes que tener una vía de escape. Esa vía de escape es nuestra cuenta en Mastodon, @izakayapodcast, @mastodon.social. Otra opción, que es la que ha provocado que yo grabe este programa hoy, es nuestro canal de Discord, Historias de una Izakaya. Es un canal público y hay una gente majísima. Eso sí que es gente guapa. Si sois de los que os va la cosa epistolar, tenemos una cuenta de email, historiasdeunaizakaya@gmail.com. Y para la gente que se va más por la línea influencer, tenemos canal de YouTube, Historias de una Izakaya. Y sin mucho más que añadir, cuidaos mucho, gente. Yane. Arigato. Hey. Arigato. Arigato gozaimasu. Arigato. Hey. Arigato. Arigato gozaimasu. Hey. Hey. Hey.